marido firmó el divorcio creyendo que le quitaría todo, pero la esposa ya había asegurado su fortuna. El aroma del café recién molido se mezclaba con el sonido rítmico de las máquinas de espresso en Sabores de Guadalajara, el restaurante insignia de Elena Vázquez, ubicado en el corazón de Zapopan. A las 6 de la mañana, cuando la ciudad apenas despertaba bajo el cielo rosado del amanecer jalisciense, Elena ya supervisaba personalmente la preparación del día. Sus tacones resonaban con autoridad sobre el piso de Talavera, mientras revisaba cada detalle con la meticulosidad que la había convertido en una de las empresarias gastronómicas más respetadas del occidente mexicano. Los chiles en nogada para la mesa principal necesitan más granada, Lupita, comentó Elena al pasar junto a la estación de cocina fría, su voz cálida, pero decidida. Ya sabes que el señor Martínez viene hoy con inversionistas japoneses, y todo debe estar perfecto. Lupita, la chef ejecutiva que había trabajado con Elena durante los últimos 8 años, asintió con respeto. Por supuesto, señora Elena. También preparé esas salsas especiales que tanto le gustan, con el chile de árbol que trajimos de Yagualica. Elena sonrió genuinamente. Esa atención al detalle, esa búsqueda constante de la excelencia, había sido la clave de su éxito. Mientras caminaba por el restaurante de 2 plantas, observando las mesas de madera maciza decoradas con textiles oaxaqueños auténticos y las paredes adornadas con talavera poblana, sintió esa familiar sensación de orgullo que solo el trabajo bien hecho podía brindarle. Había construido todo esto desde cero. Cuando se casó con Ricardo hace 15 años, era una joven recién graduada en administración de empresas por el ITESO, llena de sueños, y con una pequeña herencia de su abuela que consistía en una modesta casa en el centro histórico de Guadalajara. Ricardo, entonces un vendedor de seguros con grandes aspiraciones pero pocos resultados, había sido encantador en el noviazgo. Alto, moreno, con esa sonrisa fácil que caracteriza a los tapatíos, y una labia que podía convencer a cualquiera de que tenía todas las respuestas. Los primeros años fueron buenos. Elena recordaba vívidamente aquellas tardes en la zona rosa, paseando por las boutiques de Providencia mientras planeaban su futuro juntos. Ricardo hablaba de grandes proyectos, de empresas que fundaría, de la fortuna que construirían como equipo. Pero hablar y ejecutar eran 2 cosas muy diferentes. Algo que Elena tardó algunos años en comprender completamente. Fue Elena quien propuso la idea del restaurante. Con su herencia como inversión inicial y un préstamo que ella misma gestionó en Banorte, abrieron un pequeño local de comida casera en la colonia americana. Elena cocinaba, servía mesas, manejaba las cuentas y desarrollaba las recetas, mientras Ricardo se encargaba supuestamente de las relaciones públicas y la estrategia comercial. En realidad, Ricardo pasaba la mayor parte del tiempo en cantinas cercanas, presumiendo ser el dueño del restaurante y dejando que Elena cargara con todo el trabajo pesado. Pero Elena era inteligente, mucho más de lo que Ricardo jamás se molestó en reconocer. Cada peso que ganaban, cada cliente que fidelizaban, cada receta que perfeccionaban, llevaba su sello personal. Estudió cocina tradicional mexicana con las mejores cocineras de los mercados de San Juan de Dios y Libertad, aprendió sobre vinos con sommeliers de Valle de Guadalupe, y desarrolló un paladar excepcional que le permitía crear platillos únicos que combinaban tradición e innovación. El éxito llegó gradualmente, pero fue contundente. De un pequeño local de 30 metros cuadrados, pasaron a Sabores de Guadalajara, un restaurante de 3 plantas con capacidad para 200 comensales, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Zapopan. Luego vino Elena's Cantina, en Puerto Vallarta, seguido de Tradición Tapatía, en el centro histórico de Guadalajara, y finalmente Corazón Mexicano en Mazatlán. Durante todo este crecimiento, Ricardo se había consolidado como el rostro público del imperio gastronómico. Daba entrevistas en Televisa Guadalajara, aparecía en revistas locales como Magazine y Avanti, y se presentaba en eventos de la alta sociedad tapatía como el cerebro detrás del éxito. Elena, siempre discreta, permitía que él tomara el crédito. En el fondo sabía quién realmente manejaba todo.
desde la selección de proveedores en el mercado de abastos hasta las negociaciones con inversionistas potenciales. Buenos días, mi amor. La voz de Ricardo interrumpió sus pensamientos mientras revisaba el inventario en la bodega. Era inusual verlo tan temprano en el restaurante. Generalmente aparecía después del mediodía, cuando el trabajo duro ya estaba hecho. Elena lo miró con esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de los años, cálida en la superficie, pero calculadora en su esencia. Ricardo lucía particularmente arreglado esta mañana. Traje azul marino de Hermenegildo Segna, camisa blanca impecable, zapatos italianos lustrados. Su cabello, que había comenzado a encanecer prematuramente, estaba peinado hacia atrás con gomina, dándole un aspecto que él consideraba distinguido. «Qué sorpresa verte tan temprano, Ricardo», respondió Elena, sin dejar de anotar en su libreta los niveles de chile poblano y queso de cotija. «¿Todo bien?» Ricardo se acercó, pero algo en su lenguaje corporal resultaba extraño. Sus manos, que generalmente gesticulaban con confianza, se movían nerviosas. Evitaba el contacto visual directo, algo que Elena notó inmediatamente. Después de 15 años de matrimonio, conocía cada uno de sus gestos, cada inflexión de su voz. «Sí, todo perfecto», mintió Ricardo, mirando hacia las cajas de verduras que acababan de llegar del mercado de abastos. «Solo quería hablar contigo sobre algunas cosas. Cambios que he estado considerando». Elena dejó su libreta sobre el mostrador de acero inoxidable y le dedicó toda su atención. En los últimos meses había notado que Ricardo estaba diferente. Llegaba tarde a casa con más frecuencia, recibía llamadas que atendía en privado y había comenzado a hablar constantemente sobre nuevas oportunidades de negocio que nunca detallaba completamente. «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Elena, manteniendo un tono neutral que había aprendido a usar en las negociaciones más delicadas. Ricardo respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para algo que había estado ensayando. «Elena, creo que hemos llegado a un punto en nuestras vidas donde necesitamos replantearnos algunas cosas, tanto personal como profesionalmente». Las palabras flotaron en el aire de la bodega como el humo del comal en la cocina. Elena sintió algo frío recorrer su espalda, pero mantuvo la compostura. Su instinto empresarial, ese mismo que la había ayudado a anticipar cambios en el mercado y movimientos de la competencia, se activó completamente. «Continúa», dijo simplemente, cruzando los brazos y recargándose contra el mostrador. «Mira, lo que hemos construido aquí es increíble», continuó Ricardo, ahora con más seguridad, como si hubiera encontrado su ritmo. «Pero creo que hemos crecido en direcciones diferentes. Yo tengo visiones más amplias para el negocio, ideas que tal vez tú no compartes completamente». Elena arqueó una ceja. Durante 15 años, cada visión amplia de Ricardo había resultado en gastos innecesarios o inversiones fallidas que ella había tenido que rescatar discretamente, como aquella vez que quiso abrir una discoteca en Puerto Vallarta sin investigar la competencia, o cuando propuso invertir en un proyecto inmobiliario en Playa del Carmen, que resultó ser una estafa. «¿Qué tipo de visiones?», preguntó Elena, genuinamente curiosa por escuchar cuál sería la nueva fantasía empresarial de su esposo. Ricardo comenzó a caminar de un lado a otro, sus zapatos italianos resonando contra el piso de cemento pulido. «He estado hablando con algunos inversionistas extranjeros. Gente seria, Elena. Americanos que están interesados en franquiciar nuestro concepto por todo México y Centroamérica. Pero para algo así, necesitamos libertad total para tomar decisiones rápidas. Y yo represento un obstáculo para esa libertad», completó Elena, no como pregunta, sino como afirmación. La expresión de Ricardo cambió sutilmente. Por un momento, Elena vio un destello del hombre con quien se había casado, el que alguna vez la había mirado con amor genuino. Pero ese destello desapareció rápidamente, reemplazado por algo más frío, más calculador. «No es que seas un obstáculo», dijo Ricardo, aunque su tono sugería exactamente lo contrario. «Es que, siempre has sido muy conservadora en tus decisiones, muy cautelosa, y para dar el siguiente salto, necesitamos valentía empresarial».
Elena casi sonrió ante la ironía. Ella, que había arriesgado su herencia familiar para abrir el primer restaurante. Ella, que había trabajado 18 horas diarias durante los primeros 5 años mientras Ricardo establecía contactos en bares y campos de golf. Ella, que había negociado personalmente cada contrato de arrendamiento, cada acuerdo con proveedores, cada préstamo bancario que había financiado su expansión. Entiendo, dijo Elena, manteniendo su voz perfectamente controlada. ¿Y cuál sería tu propuesta concreta? Ricardo se detuvo frente a ella, y por primera vez en la conversación, la miró directamente a los ojos. Elena vio determinación ahí, pero también algo que la sorprendió: alivio, como si finalmente estuviera liberando una carga que había estado cargando durante meses. Creo que deberíamos considerar separarnos, personal y profesionalmente. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Elena las sintió expandirse en círculos concéntricos a través de su conciencia, pero curiosamente, no sintió shock. Era como si una parte de ella hubiera estado esperando este momento durante años. Divorcio, dijo Elena, no como pregunta sino como aclaración. Divorcio, confirmó Ricardo, y ahora su voz llevaba una confianza que Elena no había escuchado en años. Pero escúchame, Elena, no tiene que ser algo destructivo. Podemos manejarlo civilizadamente. Yo me quedaría con la operación de los restaurantes, tú podrías recibir una compensación justa, y ambos podríamos seguir adelante con nuestras vidas. Elena procesó la información con la misma metodicidad que usaba para analizar los estados financieros mensuales. Ricardo quería el divorcio, pero más importante, quería los restaurantes. Todo encajaba perfectamente: las salidas nocturnas, las llamadas privadas, la repentina preocupación por nuevas oportunidades. Había alguien más en su vida, y esa persona probablemente había sido la verdadera arquitecta de esta conversación. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó Elena. Ricardo tuvo la decencia de parecer incómodo. Elena, no es que lo haya planeado. Es que las cosas cambian. La gente cambia. Lo que funcionaba hace 10 años tal vez ya no funciona ahora. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, repitió Elena, su voz un grado más firme. Esta vez Ricardo no respondió directamente. En su lugar sacó un sobre manila de su portafolios de cuero y lo colocó sobre el mostrador entre ellos. Ya hablé con el licenciado Mendoza, dijo Ricardo, refiriéndose al abogado que había manejado algunos asuntos corporativos menores para ellos en el pasado. Los papeles están listos. Todo muy limpio, muy profesional. Tú recibirías la casa de Providencia y una compensación económica justa. Yo me quedaría con los negocios y asumiría todas las deudas pendientes. Elena miró el sobre sin tocarlo. En su mente, comenzó a calcular automáticamente. La casa de Providencia valía aproximadamente 8 millones de pesos. Los 4 restaurantes, con sus ubicaciones estratégicas, inventarios, equipos, marcas registradas y clientela establecida, valían conservadoramente 60 millones de pesos. Y eso sin contar las cuentas por cobrar, los contratos de exclusividad con proveedores premium y las inversiones en tecnología de punto de venta que ella había implementado el año anterior. ¿Cuánto consideras que sería una compensación justa?, preguntó Elena. Ricardo pareció aliviado de que no hubiera gritado o montado una escena dramática. Pensé en... bueno, tal vez 3 millones adicionales a la casa. En total 11 millones de pesos. Es mucho dinero, Elena. Suficiente para que vivas cómodamente, y tal vez abras algo pequeño por tu cuenta. Elena sintió una risa burbujear en su garganta, pero la controló. 11 millones de pesos por un imperio que ella había construido prácticamente sola, que generaba ganancias netas de más de 2 millones de pesos mensuales. Era tan absurdamente insultante que casi resultaba cómico. Algo pequeño por mi cuenta, repitió Elena, saboreando las palabras como si fueran un platillo particularmente interesante. Sí, continuó Ricardo interpretando su tono como aceptación. Siempre fuiste muy buena cocinando. Podrías abrir una fondita en algún lado, algo acogedor, sin la presión de manejar operaciones tan complejas. Una fondita.
Después de construir un imperio gastronómico que empleaba a más de 200 personas, que había sido reseñado en Condé Nast Traveler y había recibido reconocimientos de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Ricardo creía que su máxima aspiración debería ser una fondita. Elena tomó el sobre y lo abrió lentamente. Los papeles estaban efectivamente listos, impresos en papel membretado del despacho jurídico de Mendoza en Asociados. Todo muy profesional, como había dicho Ricardo. Las firmas de los abogados, los sellos oficiales, las cláusulas detalladas sobre la división de bienes. Mientras leía, Elena notó algo interesante. Los documentos habían sido preparados con fecha de 3 semanas atrás. Ricardo no había despertado una mañana con esta idea. La había estado orquestando durante casi un mes. ¿La conoces desde hace mucho?, preguntó Elena sin levantar la vista de los documentos. Ricardo se puso rígido. ¿De qué hablas? De la mujer por la que me estás dejando, dijo Elena, ahora sí mirándolo directamente. ¿La conoces desde hace mucho? Por un momento, Ricardo pareció considerar negar todo. Elena pudo ver el debate interno reflejado en su expresión. Finalmente, decidió por la honestidad, o al menos por una versión de ella. Su nombre es Vanessa, dijo Ricardo. Es publicista. La conocí en una conferencia de negocios en Cancún hace 6 meses. Elena, no quería que las cosas pasaran así, pero pasaron, completó Elena. Pasaron, confirmó Ricardo. Y ella entiende mi visión para el negocio. Entiende lo que podríamos lograr sin limitaciones. Sin limitaciones. Elena procesó el eufemismo. Sin la esposa que había construido el negocio, que conocía cada aspecto de la operación, que tenía relaciones establecidas con todos los proveedores clave, que había desarrollado personalmente cada receta signature de sus restaurantes. ¿Qué edad tiene?, preguntó Elena. Eso no es relevante. ¿Qué edad tiene, Ricardo? 28 años, admitió Ricardo, con un tono defensivo. Pero es muy madura para su edad, muy profesional. Elena hizo cálculos rápidos. Cuando ella tenía 28 años, estaba abriendo su segundo restaurante y criando simultáneamente el negocio como si fuera un hijo. Cuando Ricardo tenía 28, estaba vendiendo seguros de vida y soñando con ser empresario algún día. ¿Y ella sabe cómo manejar restaurantes?, preguntó Elena. Sabe cómo manejar negocios, respondió Ricardo. ¿Qué es lo que realmente importa? Elena asintió lentamente, como si estuviera considerando cuidadosamente cada palabra. En realidad, su mente ya estaba trabajando a velocidad máxima, procesando implicaciones, evaluando opciones, anticipando movimientos futuros. ¿Necesitas una respuesta ahora?, preguntó Elena. No inmediatamente, dijo Ricardo, claramente aliviado de que la conversación no hubiera escalado a un drama mayor. Pero, bueno, sería mejor resolverlo pronto, para todos. Elena dobló cuidadosamente los documentos y los devolvió al sobre. Dame una semana para revisarlo todo con mi propio abogado. Por supuesto, acordó Ricardo rápidamente. Eso es muy razonable. Se quedaron parados en silencio por unos momentos. El peso de 15 años de matrimonio flotando entre ellos como el aroma del café que llegaba desde la cocina principal. Elena se dio cuenta de que debería sentir dolor, rabia, traición. En su lugar, sentía algo muy diferente, una extraña sensación de libertad, como si finalmente hubiera recibido permiso para ser completamente ella misma. Una cosa más, dijo Elena mientras Ricardo se dirigía hacia la salida. ¿Vanessa sabe que los restaurantes están a mi nombre? Ricardo se detuvo con la mano en la manija de la puerta. ¿Cómo? Los 4 restaurantes, explicó Elena con paciencia, como si le estuviera hablando a un niño. Las licencias, las escrituras, las cuentas bancarias principales. Todo está registrado bajo Elena Vázquez Empresas S.A.D.C.B. La expresión de Ricardo cambió dramáticamente. El color se drenó de su rostro, y Elena vio el momento exacto en que comprendió las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Pero yo soy el CEO, tartamudeó Ricardo. Mi nombre está en todos los contratos. Como representante legal de mi empresa, corrigió Elena suavemente.
Revisa los documentos constitutivos, Ricardo. Están archivados en la oficina, en el folder azul marcado como documentos corporativos. Siempre han estado ahí. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Elena sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero la descartó rápidamente. Pensé que lo sabías, continuó Elena. Después de todo, ¿cómo podrías planear quedarte con negocios que nunca fueron legalmente tuyos? Sin esperar respuesta, Elena tomó su libreta y se dirigió hacia la escalera que conducía al comedor principal. Tenía una reunión con inversionistas japoneses en 3 horas, y aún quedaba mucho trabajo por hacer. Mientras subía las escaleras, escuchó que Ricardo salía de la bodega con pasos apresurados. Probablemente iba directo a llamar a Vanessa, o tal vez al licenciado Mendoza. No importaba. Elena había pasado 15 años preparándose para este momento sin siquiera saberlo. El sol de Guadalajara entraba por los grandes ventanales del comedor, iluminando las mesas preparadas para el servicio del almuerzo. Elena se detuvo por un momento para observar su reino. Cada mesa perfectamente montada, cada detalle cuidadosamente planeado, cada elemento trabajando en armonía para crear una experiencia que había convertido a Sabores de Guadalajara en una institución culinaria. Todo esto era suyo. Siempre había sido suyo. Y ahora, finalmente, tendría la oportunidad de demostrarlo. Elena pasó el resto de la mañana manteniendo su rutina habitual, con una precisión casi mecánica. Supervisó la llegada de los inversionistas japoneses, se aseguró de que cada platillo saliera de la cocina con la perfección que caracterizaba a sus restaurantes, y atendió personalmente a 3 mesas VIP que habían reservado con semanas de anticipación. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad profesional, su mente trabajaba como una computadora procesando datos críticos. Mientras sonreía y conversaba en un japonés básico con los señores Tanaka y Yamamoto, inversionistas de una cadena de restaurantes de Tokio, interesados en el concepto mexicano auténtico, Elena calculaba mentalmente cada movimiento que Ricardo podría intentar en los próximos días. Conocía a su esposo lo suficiente para anticipar que no se daría por vencido fácilmente. La sorpresa en su rostro cuando descubrió que los restaurantes estaban legalmente a nombre de Elena había sido genuina, pero Ricardo siempre había sido un hombre de recursos cuando se trataba de conseguir lo que quería. Su mole poblano es extraordinario, señora Vázquez, comentó el señor Tanaka en un español cuidadoso mientras saboreaba el platillo signature del restaurante. La complejidad de sabores es exactamente lo que buscamos para nuestro mercado asiático. Gracias, respondió Elena con una sonrisa auténtica. Esta receta me la enseñó una cocinera tradicional de Puebla hace 10 años. Requiere 28 ingredientes diferentes y un proceso de preparación de 2 días completos. Lo que no mencionó era que había pasado 3 meses perfeccionando la receta, ajustando proporciones, probando diferentes tipos de chile, experimentando con el punto exacto de tostado para cada especia. Ricardo había estado presente durante algunas de esas pruebas, pero su contribución se había limitado a probar el producto final y declarar si estaba bueno o necesitaba algo más. Después de que los inversionistas japoneses se marcharon, con una propuesta formal para abrir 3 sabores de Guadalajara en Tokio, Osaka y Kioto, Elena se dirigió a su oficina en el segundo piso del restaurante. Era un espacio que había diseñado personalmente. Paredes color crema con acentos en azul talavera, un escritorio de caoba maciza que había pertenecido a su abuelo, y estantes llenos de libros de cocina, revistas gastronómicas internacionales y carpetas meticulosamente organizadas con todos los documentos del negocio. Se sentó en su silla ejecutiva de cuero y abrió el folder azul que había mencionado a Ricardo esa mañana. Los documentos constitutivos de Elena Vázquez Empresas, S.A.D.C.B., estaban ahí, exactamente donde siempre habían estado, fechados 12 años atrás, poco después de que el primer restaurante comenzara a generar ganancias consistentes. Elena recordaba perfectamente el día que había tomado esa decisión. Ricardo había llegado a casa después de una reunión de negocios que había durado hasta las 3 de la madrugada, con aliento a whisky y excusas poco convincentes.
No era la primera vez, pero algo en Elena había hecho clic esa noche. No había sido celos ni sospecha de infidelidad. Esos vendrían más tarde. Había sido una comprensión cristalina de que necesitaba proteger lo que había construido. Al día siguiente, sin mencionárselo a Ricardo, había visitado al licenciado Herrera, un abogado corporativo recomendado por su contador. Le había explicado la situación. Un negocio próspero que había fundado con su esposo, pero que ella manejaba operativamente. Quería asegurar continuidad legal sin crear conflictos matrimoniales. Es muy común, señora Vázquez, le había explicado el licenciado Herrera. Muchas parejas emprendedoras separan la propiedad legal del manejo operativo. Su esposo puede seguir fungiendo como representante legal y tomando decisiones del día a día, pero usted mantiene la propiedad mayoritaria de los activos. El proceso había sido sorprendentemente sencillo. Elena estructuró la empresa con 99% de las acciones a su nombre y 1% a nombre de Ricardo. En los documentos operativos, Ricardo aparecía como director general con amplias facultades para tomar decisiones comerciales, firmar contratos y representar a la empresa. Para todos los efectos prácticos, seguía siendo el jefe visible del negocio. Pero la propiedad real, los activos duros, las cuentas bancarias principales, todo eso le pertenecía legalmente a Elena. Ricardo había firmado los documentos sin leerlos completamente. Elena se lo había presentado como una reorganización corporativa para optimizar impuestos, y él había confiado en su explicación. ¿Por qué no habría de hacerlo? Elena siempre se había encargado de los aspectos aburridos del negocio, la contabilidad, los trámites legales, las declaraciones fiscales. Eso le permitía a él concentrarse en lo que realmente le gustaba, ser el rostro carismático de la empresa. Ahora, 12 años después, esa precaución se había convertido en su mejor defensa. Elena sacó su teléfono celular y marcó un número que tenía memorizado pero que rara vez usaba. «Despacho del licenciado Herrera», respondió una voz femenina profesional. «Habla Elena Vázquez. Necesito una cita urgente con el licenciado, preferiblemente hoy mismo. Déjeme verificar su agenda. Podría recibirla a las 6 de la tarde. ¿Le parece bien? Perfecto. Dígale que es sobre Elena Vázquez Empresas. Él entenderá». Después de confirmar la cita, Elena abrió su laptop y comenzó a revisar meticulosamente los estados financieros de los últimos 6 meses. Necesitaba entender exactamente cuál era la situación patrimonial antes de enfrentar cualquier batalla legal que Ricardo pudiera intentar. Los números eran incluso mejores de lo que recordaba. El restaurante de Zapopan había tenido su mejor semestre en la historia, con márgenes de ganancia del 34%. Puerto Vallarta había incrementado sus ventas en un 28% comparado con el año anterior, impulsado principalmente por el turismo internacional, que había regresado con fuerza después de la pandemia. Mazatlán y el centro histórico de Guadalajara también mostraban crecimientos sólidos. En total, los 4 restaurantes generaban ingresos anuales por aproximadamente 45 millones de pesos, con ganancias netas cercanas a los 14 millones. Además, Elena había diversificado inteligentemente. Tenía inversiones en un rancho productor de agave en Tequila, Jalisco, participación minoritaria en una empresa de especias orgánicas, y había registrado marcas comerciales para expandir su línea de salsas y condimentos. El patrimonio total de Elena Vázquez Empresas superaba los 80 millones de pesos, y Ricardo creía que podía quedarse con todo eso a cambio de darle 11 millones. Mientras revisaba una carpeta con contratos de proveedores, Elena escuchó pasos conocidos subiendo las escaleras hacia su oficina. Ricardo había regresado, y por el sonido de sus pisadas, más rápidas y pesadas que de costumbre, estaba alterado. «Elena, tenemos que hablar», dijo Ricardo sin tocar la puerta antes de entrar. Su traje azul marino ahora estaba arrugado, su cabello despeinado, y Elena notó que tenía sudor en la frente a pesar del aire acondicionado. «Por supuesto», respondió Elena sin levantar la vista de su computadora. «Siéntate». «No quiero sentarme», dijo Ricardo, comenzando a caminar de un lado a otro frente al escritorio. «Elena,
Acabo de hablar con Mendoza. Me dice que efectivamente los restaurantes están registrados bajo tu nombre, pero que eso es solo un tecnicismo, que en caso de divorcio, todo lo que construimos durante el matrimonio se divide equitativamente. Elena finalmente levantó la vista. Ricardo se veía como un hombre desesperado, y eso la puso en alerta máxima. Un Ricardo desesperado era impredecible. ¿Eso te dijo Mendoza?, preguntó Elena con genuina curiosidad. Sí, exactamente eso. Dice que no importa a nombre de quién estén las cosas, que en México existe el régimen de sociedad conyugal y que todo se divide en partes iguales. Elena se recargó en su silla y estudió a su esposo. Ricardo estaba aferrado a esa explicación legal como un náufrago a una tabla de salvación. Probablemente había pasado la tarde entera convenciéndose de que Mendoza tenía razón, de que sus planes originales podían seguir adelante. ¿Te explicó Mendoza las excepciones a la sociedad conyugal?, preguntó Elena. ¿Cuáles excepciones? Elena abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó una carpeta que había preparado años atrás, esperando nunca tener que usarla. La había etiquetado simplemente como contingencias legales. Las excepciones incluyen bienes adquiridos antes del matrimonio, bienes recibidos por herencia o donación, y bienes adquiridos con dinero que puede comprobarse como anterior al matrimonio, explicó Elena, leyendo de un documento legal. También incluyen empresas fundadas con capital demostrable como propio de uno de los cónyuges. Ricardo se detuvo de caminar. ¿De qué hablas? Elena sacó una serie de documentos de la carpeta y los extendió sobre su escritorio como cartas en un juego de póker. La herencia de mi abuela, que incluía la casa del centro histórico y 200,000 pesos en efectivo, documentado ante notario público el 15 de marzo del 2008, 6 meses antes de nuestra boda. Ricardo se acercó al escritorio para ver los documentos, su expresión cambiando gradualmente de confusión a alarma. Los préstamos bancarios para el primer restaurante, continuó Elena, señalando otro conjunto de papeles, solicitados con mi herencia como garantía, bajo mi nombre exclusivamente. Tienes derecho a revisar las solicitudes originales en Banorte si quieres. Elena, espera. Los contratos de compraventa de los locales comerciales, todos negociados y firmados por mí, usando como capital inicial el dinero que puede rastrearse directamente a mi herencia familiar. Elena siguió colocando documentos sobre el escritorio, registros contables que mostraban el crecimiento orgánico del negocio, reinversiones de ganancias, expansiones financiadas con utilidades retenidas. Una cadena perfecta de documentación que probaba que cada peso invertido en los restaurantes provenía originalmente de su patrimonio personal anterior al matrimonio. Incluso si Ricardo hubiera aportado capital inicial, continuó Elena, ahora hablando como si estuviera dando una conferencia magistral, lo cual no hizo, tendría derecho únicamente a la proporción correspondiente a su inversión. Pero según estos registros, su inversión inicial fue exactamente 0 pesos. Ricardo se desplomó en la silla frente al escritorio, su arrogancia matutina completamente evaporada. Elena, yo trabajé en el negocio. Todos estos años, he trabajado. Has trabajado como empleado, corrigió Elena suavemente. Un empleado muy bien pagado, por cierto. Tu salario como director general ha sido de 150,000 pesos mensuales durante los últimos 5 años. Tienes derecho a liquidación laboral cuando termine tu contrato, por supuesto. Las implicaciones de lo que Elena acababa de decir flotaron en el aire como humo denso. Ricardo no era socio ni copropietario de los restaurantes. Legalmente, era un empleado de alto nivel cuyo contrato podía terminarse con la liquidación correspondiente. No puedes hacer esto, dijo Ricardo, pero su voz había perdido toda autoridad. Elena, hemos sido socios en todo, esposo y esposa, equipo. Hemos sido esposo y esposa, acordó Elena, pero nunca fuimos socios comerciales. Esa distinción la establecí hace 12 años, y tú firmaste todos los documentos. Elena se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a la Avenida Patria. El tráfico de la tarde comenzaba a intensificarse, y pudo ver a familias tapatías dirigiéndose a centros comerciales, restaurantes, parques. Vida normal.
Vida que continuaría sin importar los dramas personales que se desarrollaran en esa oficina. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo Elena sin voltear a ver a Ricardo. No es que me hayas sido infiel. No es ni siquiera que quieras divorciarte. Es que realmente creías que podrías quedarte con todo lo que construí y dejarme con las migajas. Elena. Una fondita, continuó Elena, ahora volteando para mirarlo directamente. Eso me recomendaste esta mañana, que abriera una fondita después de que te quedaras con mi imperio gastronómico. Ricardo parecía haberse encogido físicamente en la silla. El hombre imponente y seguro de sí mismo que había entrado a la oficina se había transformado en alguien menor, más frágil. No fue idea mía, murmuró Ricardo. Vanessa me dijo que probablemente tú estarías de acuerdo, que las mujeres como tú prefieren estabilidad a responsabilidades grandes. Elena sintió una risa amarga burbujear en su garganta. ¿Mujeres como yo? Mujeres tradicionales, dijo Ricardo, como si estuviera caminando por un campo minado, que valoran la familia y la tranquilidad por encima de los negocios. Mujeres tradicionales, repitió Elena, saboreando las palabras. Ricardo, ¿sabes cuál es mi rutina diaria desde hace 15 años? Ricardo la miró sin responder. Me levanto a las 5 de la mañana. Reviso reportes de ventas del día anterior, inventarios, programas de trabajo. Llego al primer restaurante a las 6 para supervisar la preparación. Visito los 4 restaurantes durante el día, resolviendo problemas, entrenando personal, desarrollando nuevas recetas. Atiendo a clientes especiales, manejo quejas, negocio con proveedores. Llego a casa después de las 10 de la noche, y antes de dormir reviso los números del día y planifico el día siguiente. Elena hizo una pausa, observando cómo Ricardo evitaba su mirada. Durante todo este tiempo, ¿sabes cuál ha sido tu rutina? Silencio. Llegas a los restaurantes cuando se te ocurre, generalmente después del mediodía. Saludas a algunos clientes regulares, te tomas fotos para redes sociales, das 1 o 2 entrevistas al mes donde hablas de nuestra visión empresarial. Juegas golf 3 tardes por semana con contactos de negocios que nunca se convierten en negocios reales. Y ahora me dices que las mujeres como yo prefieren tranquilidad a responsabilidades grandes. Ricardo finalmente levantó la vista. Elena, yo no sabía que te sentías así. No te sentías así porque nunca te interesó saberlo, respondió Elena. Durante 15 años, he cargado con todo el peso real del negocio mientras tú disfrutabas todos los beneficios. Y ahora, cuando decidiste que ya no me necesitas, asumiste que podrías simplemente quedarte con todo. Elena regresó a su escritorio y comenzó a guardar los documentos en la carpeta. Pero hay algo que no entiendes, Ricardo. No puedes robar algo que nunca fue tuyo. ¿Entonces qué va a pasar?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Elena lo estudió por un momento. Vio al hombre con quien se había casado, pero también vio claramente al hombre en quien se había convertido. Alguien que había vivido cómodamente del trabajo de otros, mientras se convencía de que él era el verdadero arquitecto del éxito. «Va a pasar que te divorciarás de mí», dijo Elena calmadamente, «y te casarás con Vanessa, que aparentemente entiende tu visión empresarial mejor que yo. Pero lo harás sin mis restaurantes, sin mi empresa, y sin el estilo de vida que mi trabajo construyó. Elena, por favor, podemos negociar algo. No tiene que ser tan drástico. ¿Qué propones?» Ricardo se enderezó en su silla, como si hubiera encontrado un rayo de esperanza. Podría seguir trabajando para ti, como director general, como siempre. Manejaríamos el divorcio de manera amigable, pero yo seguiría involucrado en los restaurantes. Elena consideró la propuesta por exactamente 3 segundos. ¿Y Vanessa qué opinaría de eso? Ella lo entendería. Es una mujer moderna, práctica. Una mujer moderna y práctica de 28 años que convenció a mi esposo de 52 años de que me dejara por ella, dijo Elena. ¿Y realmente crees que estaría cómoda con que su nuevo esposo siguiera trabajando para su exmujer? La expresión de Ricardo reveló que no había considerado esa dinámica particular. Además, continuó Elena, francamente, Ricardo, ya no confío en ti. Durante 15 años creí que éramos un equipo.
Ahora descubro que durante al menos 6 meses has estado planeando traicionarme de la manera más calculadora posible. ¿Cómo puedo seguir confiando decisiones comerciales importantes a alguien que demostró ser capaz de eso? Elena miró su reloj. Eran las 5:15. Su cita con el licenciado Herrera era en 45 minutos. Tengo una reunión, anunció Elena, levantándose de su escritorio. Cuando regrese a casa esta noche, espero que hayas empacado tus cosas y te hayas mudado temporalmente a otro lugar. Puedes quedarte en el departamento de huéspedes de tu hermano, o en un hotel, o donde quieras, pero no bajo el mismo techo conmigo. Elena, mañana hablaré con Recursos Humanos para formalizar la terminación de tu contrato laboral. Recibirás tu liquidación completa según la ley, más 3 meses de salario adicional como compensación. Elena tomó su bolsa Hermès, un regalo que se había dado a sí misma después de que el restaurante de Puerto Vallarta alcanzara el punto de equilibrio, y caminó hacia la puerta de su oficina. Una cosa más, dijo, deteniéndose en el umbral. Los inversionistas japoneses que estuvieron aquí hoy quieren abrir 3 restaurantes en Japón. Es una oportunidad de expansión internacional que podría generar regalías por millones de dólares anuales. Es exactamente el tipo de visión amplia que dijiste que yo no tenía. Ricardo la miró con una mezcla de desesperación y algo que podría haber sido admiración. Espero que Vanessa entienda de franquicias internacionales, continuó Elena, porque esa va a ser tu realidad a partir de ahora. Ver cómo la mujer tradicional que subestimaste lleva el negocio que construyó a mercados que tú nunca imaginaste alcanzar. Elena salió de la oficina, dejando a Ricardo sentado solo entre las sombras de la tarde que se filtraban por las ventanas. Mientras bajaba las escaleras hacia el estacionamiento, Elena se sintió más ligera de lo que se había sentido en años, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante mucho tiempo y finalmente se hubiera dado permiso de soltarlo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconoció. Hola, Elena. Soy Vanessa. ¿Podríamos hablar? Creo que hay muchos malentendidos que podríamos aclarar. Elena leyó el mensaje 2 veces, luego lo borró sin responder. Algunas conversaciones simplemente no valían la pena tener. El despacho del licenciado Herrera ocupaba el piso 12 de una torre corporativa en Puerta de Hierro, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la zona financiera de Guadalajara. A las 6 en punto de la tarde, Elena se encontró sentada en una silla de cuero frente al escritorio de caoba del abogado que había protegido sus intereses durante más de una década. El licenciado Herrera era un hombre de 62 años, calvo, con lentes de armazón dorado y la paciencia metódica que caracteriza a los mejores abogados corporativos. Señora Vázquez, dijo Herrera después de revisar cuidadosamente todos los documentos que Elena había llevado. Debo felicitarla por su previsión. La estructura corporativa que establecimos hace 12 años es prácticamente inquebrantable desde el punto de vista legal. ¿Prácticamente?, preguntó Elena notando el matiz en las palabras del abogado. Permítame ser completamente franco, continuó Herrera, quitándose los lentes para limpiarlos mientras hablaba. Su esposo podría intentar impugnar la constitución de la empresa argumentando que hubo dolo o engaño. Podría alegar que firmó documentos sin conocer completamente sus implicaciones, o que existía una sociedad de hecho que no se reflejó en los papeles legales. Elena se enderezó en su silla. ¿Y tendría posibilidades de éxito? Mínimas, respondió Herrera con seguridad. Tenemos documentación exhaustiva que demuestra que el señor Vázquez recibió compensación salarial apropiada por sus servicios, que participó activamente en decisiones operativas como director general y que nunca aportó capital propio a la empresa. Además, el hecho de que haya funcionado durante 12 años sin objeciones fortalece nuestra posición. Herrera se recargó en su silla ejecutiva y estudió a Elena con la mirada analítica que había desarrollado durante 3 décadas de litigios comerciales. Sin embargo, continuó, hay otro aspecto que debemos considerar. Su esposo podría volverse creativo en sus estrategias. Un hombre desesperado con acceso a información privilegiada sobre su negocio puede ser peligroso de maneras que van más allá de lo legal. ¿Qué tipo de peligros?, preguntó Elena,
aunque sospechaba que ya conocía la respuesta. Podría intentar sabotear operaciones, filtrar información confidencial a competidores, llevarse clientes clave o incluso difundir rumores que dañen la reputación de sus restaurantes. También podría intentar manipular a empleados para que lo apoyen en caso de una batalla legal prolongada. Elena procesó esta información mientras observaba el paisaje urbano a través de los ventanales. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un mosaico dorado sobre el valle de Atemajac. En algún lugar de esa ciudad, Ricardo probablemente estaba empacando sus pertenencias y tratando de explicarle a Vanessa por qué su plan maestro se había desmoronado tan espectacularmente. ¿Cuál sería su recomendación?, preguntó Elena. Actuar rápido y decisivamente, respondió Herrera sin hesitación. Minimizar el tiempo que el señor Vázquez tiene para organizar cualquier tipo de contraataque. Si vamos a terminar esta situación, es mejor hacerlo quirúrgicamente. Herrera abrió una carpeta nueva y comenzó a escribir notas con una pluma fuente de plata. Primero, necesitamos formalizar inmediatamente la terminación de su contrato laboral. No puede seguir teniendo acceso a información confidencial ni autoridad para tomar decisiones operativas. Ya le dije que esperara una notificación mañana, dijo Elena. Bien. Segundo, debemos cambiar todas las contraseñas de sistemas, cuentas bancarias y accesos a proveedores. Si el señor Vázquez decide sabotear algo, mientras menos herramientas tenga, mejor. Elena asintió, ya mentalmente elaborando una lista de todas las credenciales que necesitaría actualizar. Tercero, continuó Herrera, recomiendo que considere la posibilidad de una orden de restricción preventiva. Legalmente podemos prohibir que el señor Vázquez se acerque a cualquiera de sus restaurantes o contacte a empleados clave sin supervisión legal. ¿No es eso un poco extremo?, preguntó Elena. No creo que Ricardo sea violento. No estoy preocupado por violencia física, explicó Herrera. Estoy preocupado por violencia económica. Un hombre que planeó durante meses robarle su empresa no va a rendirse fácilmente cuando descubra que su plan falló. El teléfono de Elena vibró con una llamada entrante. Ricardo. Elena rechazó la llamada sin contestar. Cuarto, continuó Herrera, necesitamos prepararnos para cualquier demanda frívola que pueda interponer. Podría intentar alegar daño moral, sociedades de hecho no documentadas, o incluso violencia económica contra él. Son estrategias desesperadas, pero pueden ser costosas y distractoras. ¿Cuánto tiempo podría durar todo esto?, preguntó Elena. Si actuamos correctamente y el señor Vázquez es razonable, podríamos resolver todo en 3 meses. Si decide pelear cada punto y contratar abogados agresivos, podría extenderse hasta 2 años. Elena sintió un escalofrío. 2 años de batalla legal, de incertidumbre, de energía desviada de hacer crecer su negocio hacia defenderse de ataques legales. Hay una quinta opción, dijo Herrera, su voz tomando un tono más cálido. Podríamos ofrecerle un acuerdo económico más generoso a cambio de una renuncia completa a cualquier reclamo futuro. Pagarle lo suficiente para que sienta que ganó algo, pero estructurado de manera que no afecte significativamente su patrimonio. ¿Cuánto sería lo suficiente?, preguntó Elena. Herrera hizo algunos cálculos en una calculadora financiera. Considerando su patrimonio total y los posibles costos legales de una batalla prolongada, yo recomendaría entre 5 y 10 millones de pesos. Una suma que él percibiría como victoria, pero que para usted representa menos del 15% de sus activos. Elena consideró la propuesta. 10 millones de pesos para librarse completamente de Ricardo y enfocarse en hacer crecer su imperio gastronómico. Desde una perspectiva puramente financiera, tenía sentido. Pero algo en su interior se rebelaba contra la idea. Licenciado, dijo Elena, durante 15 años Ricardo se benefició de mi trabajo mientras contribuía mínimamente al éxito del negocio. Me engañó durante meses mientras planeaba robarme todo lo que había construido. Intentó manipularme para que aceptara 11 millones por un negocio que vale 80 millones. Elena hizo una pausa, organizando sus pensamientos. ¿Por qué debería recompensar esa traición pagándole 10 millones adicionales? Herrera la estudió con una expresión que mezclaba admiración profesional y preocupación paternal.
Señora Vázquez, entiendo completamente su posición desde el punto de vista emocional y moral. Su indignación está justificada. Pero como su abogado, mi responsabilidad es proteger sus intereses económicos a largo plazo. ¿Y si mis intereses económicos incluyen establecer un precedente?, preguntó Elena. Si es importante para mí demostrar que las mujeres empresarias no somos víctimas fáciles que pueden ser manipuladas y robadas. Herrera se quitó los lentes completamente y se masajeó el puente de la nariz. En ese caso, señora Vázquez, prepárese para una guerra. Elena sintió una sonrisa formar en sus labios. No era una sonrisa feliz. Era algo más frío, más determinado. ¿Sabe qué, licenciado? Creo que ya estoy en guerra. Solo que hasta hoy no me había dado cuenta. Herrera volvió a ponerse los lentes y tomó más notas. Muy bien. En ese caso, necesitamos desarrollar una estrategia ofensiva, no solo defensiva. Si vamos a enviar un mensaje, enviémoslo claramente. Durante la siguiente hora, Elena y Herrera desarrollaron un plan detallado. Terminarían el contrato laboral de Ricardo con la liquidación mínima legal requerida. Cambiarían todas las credenciales de seguridad esa misma noche. Solicitarían una orden judicial preventiva para proteger información comercial confidencial. Y más importante, investigarían minuciosamente todas las actividades de Ricardo durante los últimos 6 meses para determinar si había violado alguna cláusula de confidencialidad o si había desviado recursos de la empresa para fines personales. Una cosa más, dijo Herrera mientras Elena se preparaba para marcharse. ¿Está segura de que puede manejar emocionalmente lo que viene? Esto va a ser intenso, probablemente personal y definitivamente público. Los medios locales van a cubrir el divorcio de una de las empresarias más conocidas de Guadalajara. Elena consideró la pregunta seriamente. ¿Estaba lista para que su vida privada se convirtiera en entretenimiento público? ¿Para enfrentar reporteros, rumores, especulaciones sobre su matrimonio y su vida personal? Licenciado, respondió Elena, durante 15 años he construido una reputación sólida en esta ciudad. Mis restaurantes emplean a más de 200 personas. Contribuyo significativamente a la economía local. Pago mis impuestos puntualmente y trato a mis empleados y proveedores con respeto y justicia. Elena se levantó de su silla y extendió la mano para despedirse. Ricardo construyó una reputación como el esposo exitoso de Elena Vázquez. Ahora vamos a descubrir qué tan sólida era esa reputación cuando se separa de la mía. Elena salió del despacho con una sensación de claridad que no había experimentado en años. Durante el elevador hacia el estacionamiento, su teléfono sonó repetidamente. 5 llamadas perdidas de Ricardo, 3 de números desconocidos y una cascada de mensajes de texto que no se molestó en leer. En su lugar, marcó el número de Lupita, su chef ejecutiva. Lupita, soy Elena. Necesito que mañana temprano reúnas a todos los gerentes de los 4 restaurantes. Vamos a hacer algunos cambios importantes y quiero que todos estén informados correctamente. ¿Algún problema, señora Elena?, preguntó Lupita con preocupación. En 8 años trabajando juntas, había desarrollado un instinto casi maternal para detectar cuando Elena estaba bajo estrés. No, Lupita, no hay problema. Al contrario, creo que finalmente vamos a resolver algunos problemas que hemos estado arrastrando durante mucho tiempo. Después de colgar con Lupita, Elena marcó a su contador, a su gerente de recursos humanos y al técnico en sistemas que manejaba la infraestructura tecnológica de los restaurantes. Para las 10 de la noche, había coordinado una reunión de emergencia para las 7 de la mañana siguiente. Mientras conducía por el periférico hacia su casa en Providencia, Elena reflexionó sobre las últimas 12 horas. Habían sido quizás las más reveladoras de su vida adulta. No solo había descubierto que su esposo la había traicionado, sino que había redescubierto su propia fortaleza. Durante años había permitido que Ricardo fuera el rostro público de sus logros empresariales. Se había convencido de que era más fácil, más armónico, menos conflictivo. Ahora se daba cuenta de que había sido más cobarde. Había sido más cómodo dejar que él tomara el crédito y manejara la atención pública mientras ella se concentraba en el trabajo real. Pero esa dinámica había tenido un costo.
Ricardo había comenzado a creer genuinamente que él era el verdadero arquitecto del éxito, mientras Elena se había vuelto casi invisible en su propia historia de éxito. Ya no más. Elena llegó a su casa, una residencia de 2 plantas estilo colonial mexicano, en una de las calles más elegantes de Providencia, y notó inmediatamente que el BMW de Ricardo ya no estaba en el garage. Había cumplido con su instrucción de mudarse temporalmente. El interior de la casa se sentía diferente sin la presencia de Ricardo. Más silencioso, pero también más suyo. Elena caminó por las habitaciones que había decorado cuidadosamente a lo largo de los años. Muebles de artesanos michoacanos, textiles oaxaqueños auténticos, una cocina profesional que había diseñado personalmente para experimentar con nuevas recetas. Todo esto también era suyo. La casa estaba a su nombre, comprada con ganancias de los restaurantes. Ricardo había vivido cómodamente en un hogar financiado por el trabajo de Elena, usando ese hogar como base para planear cómo robarle todo a la mujer que lo había hecho posible. Elena se sirvió una copa de vino tinto de Valle de Guadalupe, un Nebbiolo que había descubierto durante un viaje de negocios para explorar proveedores regionales, y se sentó en la terraza que daba al jardín trasero. Las bugambilias que había plantado 5 años atrás ahora cubrían gran parte de la barda perimetral, creando una cascada de color fucsia que se intensificaba con la iluminación nocturna. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que sí reconoció. Carmen, su hermana menor. Elena, acabo de ver en Facebook que Ricardo subió una foto con una mujer joven en un restaurante de Chapultepec. Los comentarios están interesantes. ¿Está todo bien? Elena casi se rió. Por supuesto que Ricardo había decidido hacer pública su relación inmediatamente. Probablemente era parte de alguna estrategia que Vanessa había sugerido. Controlar la narrativa, presentarse como la pareja feliz mientras Elena quedaba como la esposa abandonada. Todo está perfecto, Carmen, respondió Elena. Mejor de lo que ha estado en años. ¿En serio? Porque si necesitas venir a la casa de mamá unos días, o si quieres que vaya a acompañarte, Carmen, te lo agradezco, pero no necesito refugiarme en casa de mamá. Esta es mi casa, construida con mi dinero, y no me voy a ir de aquí. Elena pudo escuchar la sorpresa en el silencio de su hermana. Carmen estaba acostumbrada a una Elena más diplomática, más conciliadora. ¿Qué está pasando realmente?, preguntó Carmen. Elena le contó una versión resumida de los eventos del día. La propuesta de divorcio de Ricardo, su descubrimiento de que había planeado quedarse con los restaurantes, y la realidad legal de que todo el imperio gastronómico le pertenecía exclusivamente a ella. «¡Santo Dios!», exclamó Carmen cuando Elena terminó la historia. «Elena, eso es increíble, pero también es aterrador. ¿Qué va a hacer Ricardo ahora?». «No lo sé», admitió Elena, «pero sé lo que voy a hacer yo. Voy a proteger lo que construí. Voy a crecer el negocio más de lo que jamás imaginé. Y voy a demostrar que no necesitaba a Ricardo para nada de eso». Después de colgar con Carmen, Elena revisó rápidamente las redes sociales desde su cuenta personal. Efectivamente, Ricardo había publicado una foto con Vanessa en el restaurante Alcalde, uno de los más exclusivos de Guadalajara. La descripción decía: «Celebrando nuevos comienzos con personas que entienden la visión empresarial. La vida es demasiado corta para conformarse con menos de lo que mereces». Los comentarios eran un festival de chismes, especulaciones y tomas de posición. Algunos amigos de Ricardo lo felicitaban y hacían comentarios sugestivos sobre actualizaciones en la vida. Otros, principalmente mujeres que conocían a Elena profesionalmente, estaban menos entusiásticos. «¿Y Elena qué opina de tus nuevos comienzos?», había comentado Sofía Herrera, propietaria de una boutique en Tlaquepaque, que había catering frecuente con los restaurantes de Elena. «Elena siempre será una mujer extraordinaria», había respondido Ricardo. «Esperamos que todos puedan respetar este proceso de transición y apoyar las decisiones que son mejores para ambos». Elena leyó el comentario 3 veces. Ricardo había logrado sonar magnánimo, maduro y ligeramente condescendiente, todo al mismo tiempo,
implicaba que él estaba tomando decisiones difíciles pero necesarias, mientras Elena simplemente tenía que ser respetada durante su proceso de transición, como si ella fuera una víctima que necesitaba apoyo emocional mientras él seguía adelante con su vida empresarial. Elena abrió su propia cuenta de Facebook por primera vez en meses. Tenía más de 15,000 seguidores, una mezcla de clientes de sus restaurantes, otros empresarios del sector gastronómico, proveedores, empleados y contactos profesionales acumulados durante años de participación en la comunidad empresarial de Guadalajara. Normalmente, Elena usaba su cuenta solo para promocionar eventos especiales de los restaurantes o compartir reconocimientos profesionales. Mantenía su vida personal completamente privada, pero esta situación no era normal. Elena escribió un post cuidadosamente. Después de mucha reflexión, Ricardo y yo hemos decidido separarnos amigablemente. Mientras él explora nuevas oportunidades, yo continuaré enfocada al 100% en hacer crecer Elena Vázquez Empresas y nuestros 4 restaurantes. Estoy emocionada por los proyectos internacionales que vienen, incluida una expansión a Japón, y agradezco infinitamente el apoyo de clientes, empleados y proveedores que han hecho posible este viaje empresarial. Los mejores capítulos de esta historia apenas están comenzando. Elena revisó el mensaje varias veces antes de publicarlo. No era defensivo ni atacaba a Ricardo directamente, pero establecía claramente que ella seguía siendo la propietaria y directora de los restaurantes, que tenía planes de expansión internacional y que veía la separación como una oportunidad para crecer, no como una crisis que superar. Más importante, cualquiera que leyera ambos mensajes entendería inmediatamente que Ricardo había estado viviendo del éxito de Elena, no al revés. Elena publicó el mensaje y cerró la aplicación inmediatamente. No quería obsesionarse con las reacciones. Tenía cosas más importantes que hacer. Durante las siguientes 2 horas, Elena trabajó desde su oficina casera, un estudio elegante en el segundo piso de su casa, coordinando todos los cambios de seguridad que había discutido con el licenciado Herrera. Cambió contraseñas de cuentas bancarias, sistemas de inventario, plataformas de reservaciones y cuentas de redes sociales corporativas. Contactó al banco para remover la autorización de Ricardo para acceder a las cuentas principales de la empresa. Programó una reunión con el Departamento de Recursos Humanos para formalizar la terminación de su contrato. A medianoche, cuando finalmente se fue a dormir, Elena sintió algo que no había experimentado en años: control total sobre su destino. Por primera vez en 15 años, no tenía que considerar la opinión de Ricardo sobre sus decisiones empresariales. No tenía que justificar inversiones, explicar estrategias o moderar sus ambiciones para mantener la armonía matrimonial. Podía ser tan exitosa como quisiera ser. Mientras se quedaba dormida, Elena ya estaba planeando su próximo movimiento. No solo defenderse de los ataques de Ricardo, sino usar esta crisis como catalizador para el crecimiento más agresivo en la historia de su empresa. Si Ricardo quería una guerra, tendría una guerra. Pero sería una guerra que Elena pelearía en sus propios términos, con sus propias armas, en un campo de batalla que ella conocía mejor que nadie. Y cuando terminara, nadie en Guadalajara volvería a confundir quién era realmente la mente empresarial detrás del imperio gastronómico más exitoso del occidente mexicano. 3 meses después de aquella conversación en la bodega del restaurante, Elena Vázquez se encontraba de pie frente al espejo de cuerpo completo en su vestidor, preparándose para lo que sería una de las noches más importantes de su carrera empresarial. El evento de inauguración de Sabores de Guadalajara, Tokio, no era solo la apertura de un restaurante, era la declaración definitiva de que había emergido de la sombra de Ricardo más fuerte, más ambiciosa y más exitosa que nunca. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino de actividad legal, empresarial y personal que había transformado completamente la vida de Elena. La batalla con Ricardo había sido exactamente tan brutal como el licenciado Herrera había predicho, pero Elena había demostrado ser una estratega mucho más formidable de lo que cualquiera había anticipado, incluida ella misma. Ricardo había intentado todos los movimientos que Herrera había pronosticado, y algunos más. Contrató al bufete jurídico más agresivo de Guadalajara,
Martínez, Ruiz y Asociados, y presentó una demanda que alegaba sociedad de hecho, contribuciones intelectuales no documentadas y hasta violencia económica por parte de Elena. Intentó convencer a empleados clave para que testificaran sobre su liderazgo indispensable en los restaurantes. Filtró información a competidores sobre proveedores exclusivos y recetas signature. Incluso llegó al extremo de contactar a inspectores de sanidad anónimamente, reportando supuestas violaciones en los restaurantes de Elena, pero Elena había estado preparada para cada movimiento. El día después de su reunión con Herrera, había convocado a todos sus gerentes y empleados clave a una reunión extraordinaria en el salón privado del restaurante de Zapopan. Con Lupita a su lado como apoyo moral, Elena había explicado la situación con una transparencia que había sorprendido a todos. «Quiero que escuchen esto directamente de mí», había dicho Elena frente a las 30 personas que formaban el núcleo operativo de su empresa. «Ricardo y yo nos estamos divorciando. Él ya no trabaja para la empresa. Sé que esto puede crear incertidumbre sobre el futuro de sus empleos, así que les voy a dar información concreta». Elena había desplegado entonces un plan de negocios que había estado desarrollando secretamente durante años, esperando el momento correcto para implementarlo. Expansión internacional a Japón, Estados Unidos y Canadá. Línea de productos empacados para supermercados. Franquicias nacionales. Un instituto culinario en Guadalajara para entrenar chefs en cocina mexicana auténtica. Durante los próximos 5 años, vamos a triplicar nuestras operaciones, había anunciado Elena. Eso significa más empleos, mejores salarios, oportunidades de crecimiento profesional para todos ustedes, y la posibilidad de ser parte de algo verdaderamente histórico. El efecto había sido inmediato y profundo. Cuando Ricardo intentó contactar a empleados para conseguir apoyo en su batalla legal, se encontró con un muro de lealtad hacia Elena que no había anticipado. Los gerentes que él creía que lo apoyarían, porque siempre había sido encantador y carismático con ellos, ahora veían claramente quién había sido realmente responsable de su estabilidad laboral y sus oportunidades de crecimiento. Más devastador aún para los planes de Ricardo, Elena había descubierto algo durante su revisión forense de las finanzas de la empresa. Durante los últimos 2 años, Ricardo había estado desviando fondos corporativos para gastos personales. Nada masivo o obviamente criminal, pero una serie constante de gastos de representación que incluían cenas románticas con Vanessa, regalos caros, viajes que no tenían relación con negocios legítimos, y hasta el pago de la renta de un departamento en Puerto Vallarta que había estado usando para encuentros extramaritales. En total, Ricardo había malversado aproximadamente 800,000 pesos durante 24 meses. Cuando el licenciado Herrera presentó esta evidencia ante el juez, toda la estrategia legal de Ricardo se desmoronó. Es difícil alegar que mereces la mitad de una empresa cuando has estado robando de esa misma empresa. Los abogados de Martínez, Ruiz y Asociados, enfrentados con evidencia irrefutable de malversación, habían recomendado a Ricardo que aceptara un acuerdo inmediato antes de que Elena decidiera presentar cargos criminales. El acuerdo final había sido humillante para Ricardo. 0 pesos de los activos empresariales, liquidación laboral mínima según la ley, y la obligación de reembolsar los fondos malversados en un plan de pagos de 5 años. Además, una cláusula de confidencialidad que le prohibía hablar públicamente sobre las operaciones internas de Elena Vázquez Empresas, y una orden judicial que le impedía acercarse a cualquiera de los restaurantes durante 2 años. Pero la verdadera victoria de Elena no había sido legal, había sido empresarial. Los 3 meses sin Ricardo habían sido los más productivos en la historia de su empresa. Sin tener que consultar decisiones, justificar inversiones o moderar sus ambiciones, Elena había implementado cambios que había estado contemplando durante años. Primero, había reorganizado completamente la estructura gerencial de los restaurantes. Lupita fue promovida a directora culinaria corporativa, con autoridad sobre todos los menús y estándares de calidad. Javier Mendoza, quien había sido sous-chef en Puerto Vallarta, fue promovido a gerente general de esa ubicación. María Elena Sánchez,
una administradora brillante que había estado subutilizada como asistente contable, fue ascendida a directora de operaciones para supervisar los 4 restaurantes. Los resultados fueron inmediatos. Sin la interferencia de Ricardo, quien frecuentemente cambiaba decisiones operativas sin consultar a Elena, o prometía descuentos especiales a amigos sin considerar el impacto en los márgenes, la eficiencia operativa se incrementó dramáticamente. Los costos de alimentos bajaron del 32% al 28% de los ingresos. La rotación de personal se redujo a la mitad. Las calificaciones en redes sociales subieron consistentemente. Segundo, Elena había acelerado agresivamente la expansión internacional que había estado planeando cautelosamente. Los inversionistas japoneses no solo habían aceptado abrir 3 restaurantes en Japón, habían propuesto una sociedad estratégica para desarrollar hasta 10 ubicaciones en Asia durante los próximos 5 años. La negociación había sido compleja. Elena había viajado a Tokio 2 veces en 2 meses, trabajando con traductores especializados en términos gastronómicos y abogados internacionales para estructurar un acuerdo que protegiera la autenticidad de su marca, mientras permitía adaptaciones culturales necesarias. El resultado final superó sus expectativas más optimistas. Elena mantenía 60% de la propiedad de cada restaurante japonés. Los inversionistas japoneses aportaban todo el capital inicial y manejaban operaciones locales, y Elena recibía regalías del 8% sobre ingresos brutos, además de su participación en las ganancias. Conservaba control absoluto sobre recetas, entrenamiento de chefs y estándares de calidad. Más importante, los japoneses habían quedado tan impresionados con la profesionalidad y visión de Elena que le ofrecieron algo que nunca había imaginado: ser la consultora gastronómica exclusiva para todos sus proyectos relacionados con cocina latinoamericana en Asia. Un contrato de 5 años que por sí solo valdría más de $10 millones. Tercero, Elena había comenzado a desarrollar su marca personal de una manera que nunca había considerado mientras estaba casada con Ricardo. Aceptó una entrevista de portada en la revista Expansión, donde habló extensamente sobre emprendimiento femenino y la importancia de la independencia económica para las mujeres. Fue invitada como ponente principal en el Congreso Nacional de Restauranteros, donde su presentación sobre autenticidad cultural en mercados globales recibió una ovación de pie de 500 empresarios. Más significativo, Elena había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia empresarial, Sabores de Independencia: cómo construí un imperio gastronómico siguiendo mis propias reglas. Ya tenía contrato con Editorial Planeta y estaba programado para publicarse el próximo año. Y ahora, esta noche, Elena estaba a punto de inaugurar oficialmente el primer Sabores de Guadalajara fuera de México, en presencia de dignatarios mexicanos, empresarios japoneses, críticos gastronómicos internacionales y medios de comunicación de ambos países. Elena se miró en el espejo y sonrió con satisfacción. Llevaba un vestido de diseñador mexicano, creación exclusiva de Pineda Cobalin que combinaba elementos tradicionales tapatíos con elegancia contemporánea, junto con joyas de plata de Taxco que había comprado para celebrar la firma del contrato japonés. Su cabello estaba peinado en un chongo elegante, que destacaba unos aretes de coral rojo que habían pertenecido a su abuela. Se veía como lo que era: una empresaria internacional exitosa, segura de sí misma y completamente en control de su destino. Su teléfono sonó con una videollamada. Carmen, llamando desde Guadalajara. «Elena, ¿cómo te sientes?», preguntó su hermana, su rostro lleno de emoción y orgullo. «Me siento como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida sin saberlo», respondió Elena honestamente. «Toda la familia va a estar viendo la transmisión en vivo», dijo Carmen. «Mamá no para de presumirle a las vecinas que su hija va a salir en televisión japonesa». Elena se rió. Su madre, Esperanza Vázquez, había pasado de la preocupación inicial por el divorcio al orgullo absoluto por los logros empresariales de su hija. «Siempre supe que eras más inteligente que Ricardo», le había dicho la semana anterior. «Solo me preguntaba cuándo te ibas a dar cuenta tú también». «¿Has sabido algo de Ricardo últimamente?», preguntó Carmen con curiosidad cautelosa.
Elena consideró la pregunta. Durante las últimas semanas había escuchado rumores a través de conocidos mutuos. Aparentemente, Ricardo y Vanessa habían intentado abrir su propio restaurante, Tradición en Vanguardia, en una ubicación cara en Chapultepec. Pero sin el conocimiento operativo de Elena, sin sus contactos con proveedores, sin su reputación en la industria y sin capital suficiente, el proyecto había fracasado espectacularmente. El restaurante había cerrado después de solo 6 semanas, dejando a Ricardo con deudas significativas y una reputación dañada en la comunidad empresarial tapatía. Vanessa, aparentemente, había decidido que un hombre de 52 años en bancarrota no coincidía con su visión de un futuro próspero, y había terminado la relación. No, mintió Elena, y honestamente, no me interesa saberlo. Era parcialmente verdad. Elena había pasado de sentir ira hacia Ricardo a sentir algo más parecido a indiferencia. Su traición había resultado ser el mejor regalo que pudo haberle dado. La libertad completa para ser tan exitosa como fuera capaz de ser. «Te tengo que dejar», dijo Elena. «El evento empieza en 1 hora y todavía tengo que revisar algunos detalles». Elena cortó la videollamada y salió de su habitación del Hotel Park Hyatt Tokio, donde se estaba hospedando para el evento de inauguración. Tomó el elevador hasta el piso de la recepción, donde se encontró con Kenji Tanaka, su socio japonés principal. «Elena-san», dijo Tanaka con una reverencia cortés, «está usted absolutamente radiante esta noche». «Gracias, Tanaka-san. ¿Cómo van los preparativos?» «Perfectos. Tuvimos que limitar la lista de invitados porque la demanda de asistencia superó nuestras expectativas. Tenemos críticos gastronómicos de Food and Wine, Bon Appetit, y 3 publicaciones japonesas especializadas. También está aquí el agregado cultural de la Embajada Mexicana y representantes de la Cámara de Comercio México-Japón». Elena asintió, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Esta no era solo la apertura de un restaurante, era el lanzamiento de Elena Vázquez como una marca internacional. Llegaron al restaurante en un taxi que recorrió las calles iluminadas de Ginza, el distrito gastronómico más exclusivo de Tokio. Elena observó por la ventana la ciudad que se extendía infinitamente en todas direcciones, llena de luces de neón, restaurantes de todos los tipos imaginables, y millones de personas que esta noche podrían probar por primera vez la auténtica cocina tapatía. Sabores de Guadalajara, Tokio, ocupaba 2 plantas de un edificio elegante en una esquina prominente de Ginza. Elena había supervisado personalmente cada detalle del diseño interior: mesas de madera maciza importadas de Michoacán, murales de talavera poblana auténtica, textiles oaxaqueños en las sillas, y una cocina abierta donde los comensales podrían observar la preparación de tortillas hechas a mano y salsas molcajeteadas. Pero no era una réplica exacta de sus restaurantes mexicanos. Elena había trabajado cuidadosamente con diseñadores japoneses para crear un espacio que honrara la tradición mexicana, mientras se sentía natural en el contexto cultural de Tokio. El resultado era algo único, auténticamente mexicano, pero accesible para paladares japoneses. Cuando Elena entró al restaurante se quedó sin aliento por un momento. Era exactamente lo que había visualizado, pero verlo lleno de invitados elegantes, críticos internacionales y cámaras de televisión la golpeó con una oleada de emoción que no había anticipado. «Bienvenida a su sueño hecho realidad», le susurró Lupita al oído. Elena había traído a su chef ejecutiva a Tokio para supervisar personalmente la preparación de los platillos de inauguración. Elena pasó la siguiente hora saludando invitados, dando entrevistas breves a periodistas y supervisando los últimos detalles del servicio. El menú de inauguración incluía sus platillos signature, adaptados sutilmente para el paladar japonés: mole poblano con notas menos dulces, chiles en nogada con granada local, cochinita pibil marinada con técnicas que respetaban la preferencia japonesa por sabores más delicados. A las 8 en punto, Elena tomó el micrófono para el discurso de inauguración. El restaurante se llenó de silencio expectante. «Buenas noches», comenzó Elena en japonés básico, lo que provocó aplausos inmediatos. Continuó en español con traducción simultánea. «Mi nombre es Elena Vázquez.
Y esta noche representa la culminación de un sueño que comenzó hace 15 años en un pequeño local de la colonia americana, en Guadalajara, México. Elena habló durante 10 minutos sobre la importancia de la autenticidad cultural, el respeto por las tradiciones culinarias y su visión de conectar culturas a través de la comida genuina. Pero hacia el final de su discurso, se permitió un momento más personal. Hace 3 meses, dijo Elena, atravesé una crisis personal que pudo haber destruido todo lo que había construido. En su lugar, esa crisis me enseñó algo fundamental, que cuando tienes confianza en tu propio valor, cuando sabes exactamente lo que has construido con tu propio trabajo, ninguna traición puede destruirte. Solo puede liberarte para alcanzar alturas que nunca imaginaste posibles. Elena hizo una pausa, observando el mar de rostros atentos que la miraban. Este restaurante existe porque aprendí que no necesito permiso de nadie para ser tan exitosa como sea capaz de ser. Y espero que cada mujer que escuche esta historia entienda que ella tampoco necesita ese permiso. Los aplausos fueron ensordecedores. Elena vio lágrimas en los ojos de varias mujeres presentes y sintió que había logrado algo más importante que abrir un restaurante. Había inspirado a otras mujeres a valorar su propio poder. El resto de la noche fue un triunfo absoluto. Los críticos gastronómicos elogiaron no solo la autenticidad de la comida, sino la sofisticación de las adaptaciones culturales. Los empresarios japoneses presentes hablaron de oportunidades de expansión adicional. Los medios de comunicación mexicanos cubrieron el evento como una victoria del emprendimiento nacional. Pero el momento más significativo para Elena llegó cerca de medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, y ella estaba en la cocina, revisando notas con lupita sobre ajustes menores para el servicio regular. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número de Guadalajara que no reconoció inmediatamente. Cuando lo abrió, vio que era de Ricardo. Vi la cobertura de la inauguración en las noticias. Felicidades, Elena. Te mereces todo el éxito que estás teniendo. Siempre fuiste más inteligente que yo. Solo tardé demasiado en admitirlo. Elena leyó el mensaje 3 veces. No había sarcasmo, no había amargura. Sonaba como un hombre que finalmente había aceptado la realidad de lo que había perdido, y quién había sido realmente responsable de construir lo que intentó robar. Elena escribió y borró varias respuestas posibles. Finalmente, decidió no responder en absoluto. Algunas historias no necesitan epílogos. En su lugar, Elena caminó hacia el comedor principal del restaurante, ahora vacío excepto por las mesas elegantemente montadas para el servicio del día siguiente. Se paró en el centro del espacio y se permitió absorber completamente la magnitud de lo que había logrado. 12 meses atrás, había sido la esposa silenciosa que permitía que su esposo tomara crédito por su trabajo. 3 meses atrás, había descubierto que ese mismo esposo había planeado robarle todo lo que había construido. Ahora era la propietaria de un imperio gastronómico internacional, reconocida como una de las empresarias más exitosas de México, con contratos que la mantendrían ocupada y próspera durante los próximos 10 años. Pero más importante que el éxito financiero, Elena había redescubierto algo que había perdido gradualmente durante su matrimonio: confianza absoluta en su propio valor. Ricardo había firmado los papeles de divorcio, creyendo que le quitaría todo a Elena. En realidad, le había dado el regalo más valioso posible, la oportunidad de demostrar de qué era realmente capaz, cuando nadie más recibía crédito por su trabajo. Elena sacó su teléfono y abrió su cuenta de Instagram empresarial. Subió una foto del restaurante vacío con las luces de Ginza brillando a través de los ventanales, y escribió un caption en español y japonés. A veces las traiciones más dolorosas resultan ser las bendiciones más grandes. Gracias a todos los que hicieron posible esta noche. El futuro es brillante, y apenas estamos comenzando. Sabores de Guadalajara, Tokio, emprendimiento femenino, sueños cumplidos. Elena publicó la foto y guardó su teléfono. Mañana regresaría a Guadalajara para continuar administrando sus restaurantes mexicanos y planificar la siguiente fase de expansión. Tenía reuniones programadas con inversionistas americanos interesados en franquicias en Texas y California.
Su línea de productos empacados estaba lista para lanzarse en supermercados de todo México. El Instituto Culinario estaba en fase de desarrollo final. Pero esta noche, Elena simplemente quería saborear este momento, sola en su restaurante de Tokio, rodeada de la evidencia tangible de lo que una mujer decidida puede construir cuando decide valorar su propio talento por encima de la comodidad de permanecer invisible. Elena Vázquez había pasado 15 años construyendo un imperio desde las sombras. Ahora finalmente, estaba lista para construir uno bajo los reflectores, y esta vez, nadie más tomaría el crédito. Mientras Elena salía del restaurante hacia la noche tokiota, sintió que su historia verdadera apenas estaba comenzando. Los mejores capítulos de Elena Vázquez Empresas se escribirían en los años venideros, cuando ya no hubiera dudas sobre quién era realmente la mente maestra detrás del éxito. Ricardo había firmado el divorcio creyendo que le quitaría todo a Elena. En cambio, le había dado la libertad de convertirse en la empresaria que siempre había sido capaz de ser. Y esa libertad, Elena sabía, no tenía precio. 2 años después, el sol de mediodía de diciembre creaba patrones dorados sobre el escritorio de caoba en la nueva oficina corporativa de Elena Vázquez Empresas, ubicada en el piso 30 del Torre Corporativa Puerta de Hierro. Desde su ventana panorámica, Elena podía observar toda la zona metropolitana de Guadalajara, extendiéndose hacia el horizonte, incluyendo los 4 puntos donde sus restaurantes originales seguían prosperando como anclas de su imperio gastronómico internacional. Elena estaba revisando el reporte anual que su equipo había preparado para la junta de accionistas programada para la semana siguiente. Los números eran tan espectaculares que aún le costaba trabajo creer que representaran su realidad. 23 restaurantes operando en 7 países, ingresos anuales de 180 millones de pesos, y proyecciones de crecimiento que la colocarían entre las 50 empresarias más exitosas de México antes de cumplir los 45 años. Sabores de Guadalajara. Ahora operaba en Tokio, Osaka, Kioto, Los Ángeles, San Diego, Miami, Nueva York, Toronto, Madrid y Londres. Su línea de productos empacados se vendía en más de 2,000 supermercados en México, Estados Unidos y Canadá. El Instituto Culinario Elena Vázquez había graduado a su primera generación de chefs especializados en cocina mexicana auténtica, con estudiantes de 16 países diferentes. Pero quizás el logro del que Elena se sentía más orgullosa era la Fundación Mujeres Empresarias Elena Vázquez, que había otorgado becas y microcréditos a más de 500 mujeres para iniciar sus propios negocios gastronómicos. Ver a otras mujeres construir su independencia económica usando las herramientas y el conocimiento que ella había desarrollado le daba una satisfacción que superaba cualquier ganancia financiera. Su teléfono sonó con una llamada de Lupita, quien ahora fungía como directora culinaria internacional, y estaba supervisando la apertura del primer Sabores de Guadalajara en Brasil. Elena, el evento de inauguración en São Paulo fue increíble, reportó Lupita con entusiasmo. Los críticos brasileños están diciendo que es la mejor interpretación de cocina mexicana que han probado en Sudamérica. Ya tenemos lista de espera para reservaciones durante los próximos 3 meses. Excelente, respondió Elena, sintiendo la familiar satisfacción de otro proyecto exitoso. ¿Cómo se está adaptando el equipo local a nuestros estándares? Perfectamente. Los chefs brasileños que entrenamos en Guadalajara están funcionando como embajadores increíbles, y la respuesta del público está siendo tan positiva que los inversionistas locales ya están preguntando sobre una segunda ubicación en Río de Janeiro. Después de finalizar la llamada con Lupita, Elena se permitió un momento para reflexionar sobre el camino recorrido. 2 años atrás, cuando Ricardo le propuso ese divorcio desastroso, jamás habría imaginado que terminaría dirigiendo operaciones en 4 continentes, desde una oficina que ocupaba medio piso de uno de los edificios más prestigiosos de Guadalajara. La transformación no había sido solo empresarial, había sido profundamente personal. Elena había descubierto aspectos de sí misma que 15 años de matrimonio habían mantenido dormidos. Su capacidad para tomar riesgos calculados, su instinto para identificar oportunidades en mercados internacionales, su habilidad natural para inspirar y liderar equipos diversos.
También había redescubierto el placer de las relaciones auténticas. Sin la dinámica tóxica de su matrimonio con Ricardo, Elena había desarrollado amistades genuinas con otros empresarios, mentoreado a decenas de mujeres jóvenes, y hasta había comenzado a salir ocasionalmente con un arquitecto franco-mexicano que había conocido durante la apertura del restaurante de Madrid. Jean-Paul Dubois era todo lo opuesto a Ricardo, intelectualmente curioso, genuinamente interesado en el trabajo de Elena y lo suficientemente exitoso en su propio campo como para no sentirse intimidado por los logros de ella. Su relación se desarrollaba lentamente, basada en respeto mutuo y admiración profesional, sin la urgencia dramática que había caracterizado su juventud. Elena fue interrumpida en sus reflexiones por un toque en la puerta de su oficina. Su nueva asistente ejecutiva, Gabriela, entró con una expresión ligeramente incómoda. «Señora Vázquez, hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es personal, pero no tiene cita programada». «¿Quién es?», preguntó Elena, revisando su agenda mental para asegurarse de que no había olvidado ningún compromiso. Es el señor Ricardo Vázquez», dijo Gabriela, claramente consciente de la historia entre ellos. Elena sintió una momentánea sorpresa, seguida inmediatamente por curiosidad. En 2 años, Ricardo no había intentado contactarla directamente ni una sola vez después de aquel mensaje de texto la noche de la inauguración en Tokio. Según rumores que llegaban ocasionalmente a través de conocidos mutuos, había salido de Guadalajara después del fracaso de su restaurante y estaba trabajando como gerente de ventas para una empresa de equipo de cocina en Ciudad de México. «Dile que puede pasar», decidió Elena. «Pero quédate cerca por si necesito que la reunión termine rápidamente». Gabriela asintió y salió. Momentos después, Ricardo entró a la oficina. Elena se sorprendió por lo mucho que había cambiado en 2 años. El hombre de 54 años que ahora estaba frente a ella se veía considerablemente mayor y más demacrado que el Ricardo arrogante que había entrado a la bodega del restaurante aquella mañana de marzo. Su cabello, ahora completamente gris, estaba peinado de manera más conservadora. Su traje, aunque limpio y apropiado, era claramente de calidad inferior a los Hermenegildo Segna que solía usar. Pero más notable que los cambios físicos, era algo en su postura, una humildad que Elena nunca había visto en él durante sus 15 años de matrimonio. «Hola, Elena», dijo Ricardo, permaneciendo de pie cerca de la puerta como si no estuviera seguro de ser bienvenido. «Hola, Ricardo», respondió Elena, manteniéndose sentada detrás de su escritorio pero gesticulando hacia una de las sillas para visitantes. «Por favor, siéntate». Ricardo se acercó y se sentó en el borde de la silla, claramente nervioso. Elena lo observó con una mezcla de curiosidad y cautela, preguntándose qué podría haberlo traído hasta su oficina después de tanto tiempo. «Primero», comenzó Ricardo, «quiero decirte que no estoy aquí para pedirte nada. No dinero, no trabajo, no favores de ningún tipo». Elena asintió, esperando que continuara. «Estoy aquí porque el terapeuta con el que he estado trabajando me recomendó que viniera a hablarte. Como parte de mi proceso de aceptar responsabilidad por las cosas que hice mal». Elena arqueó una ceja. La idea de Ricardo en terapia era algo que nunca habría imaginado. Durante su matrimonio, él había sido el tipo de hombre que creía que los problemas se resolvían con determinación y fuerza de voluntad, no con conversaciones emocionales. «¿Terapia?», preguntó Elena. Ricardo sonrió con tristeza. «Sí, lo sé. No era algo que el Ricardo de hace 2 años habría considerado. Pero resulta que cuando tu vida se desmorona completamente, empiezas a considerar opciones que antes pensabas que eran para gente débil». Elena permaneció en silencio, permitiendo que Ricardo tomara su propio ritmo para explicar lo que había venido a decir. «Elena, durante estos 2 años he tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que pasó entre nosotros. Y quiero que sepas que ahora entiendo completamente lo que hice». Ricardo hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «No solo te fui infiel, lo cual ya era imperdonable. No solo intenté robarme el negocio que tú habías construido, lo cual era criminal. También pasé 15 años tomando crédito por tu trabajo, minimizando tus contribuciones
y convenciéndome de que yo era indispensable para tu éxito. Elena escuchaba con atención, sorprendida por el nivel de introspección que Ricardo estaba demostrando. Pero lo peor de todo, continuó Ricardo, es que durante todos esos años te hice creer que necesitabas mi aprobación para ser exitosa. Te condicioné a moderar tus ambiciones, a pedir permiso para tus ideas, a mantenerte en segundo plano mientras yo jugaba a ser el CEO. Ricardo se detuvo, y Elena vio que sus ojos se habían humedecido ligeramente. Elena, durante estos 2 años he visto lo que has logrado sin mí. He leído sobre tus restaurantes internacionales, sobre tu instituto culinario, sobre los reconocimientos que has recibido, y me he dado cuenta de algo terrible. Durante 15 años, yo no estaba contribuyendo a tu éxito, estaba limitándolo. Elena sintió una emoción compleja que no podía identificar completamente. No era satisfacción por tener razón, ni alivio por la validación. Era algo más parecido a una tristeza profunda por todo el tiempo perdido, por todos los años en que había permitido que alguien más definiera sus límites. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, preguntó Elena suavemente. Porque mi terapeuta me ayudó a entender que parte de mi recuperación personal requiere que reconozca completamente el daño que causé. No para obtener tu perdón, no creo merecer eso, sino para aceptar completamente la responsabilidad por mis acciones. Ricardo se enderezó en su silla, y Elena vio un destello del hombre decidido que había conocido 20 años atrás, pero dirigido ahora hacia un propósito completamente diferente. También quería que supieras que he estado siguiendo tu trabajo, y que cada nuevo logro que veo me llena de algo que nunca sentí cuando estábamos casados. Orgullo genuino en ti, sin ningún componente de ego personal. Elena estudió el rostro de Ricardo, buscando señales de manipulación o agendas ocultas. Pero lo que vio era algo que nunca había visto en él durante su matrimonio: honestidad completa y vulnerabilidad genuina. ¿Cómo está tu vida ahora?, preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma por sentir curiosidad genuina. Modesta pero honesta, respondió Ricardo. Trabajo como gerente de ventas para una empresa de equipo de cocina. Es un trabajo que requiere que visite restaurantes por todo el país. Así que he aprendido mucho sobre la industria desde una perspectiva completamente diferente. Ricardo hizo una pausa, y Elena detectó un cambio en su tono. De hecho, es interesante. Durante todos esos años que pasé pretendiendo entender el negocio de los restaurantes, nunca realmente aprendí los aspectos fundamentales. Ahora, trabajando con equipos y hablando con chefs y propietarios sobre sus operaciones diarias, finalmente estoy empezando a entender lo complejo que es lo que tú haces. Elena sintió una risa irónica burbujear en su garganta. Mejor tarde que nunca, supongo. Exactamente, acordó Ricardo. Y esa es otra razón por la que quería venir. Quería decirte que ahora entiendo completamente por qué fuiste tan exitosa y por qué todo lo que Vanessa y yo intentamos fracasó tan miserablemente. Al mencionar a Vanessa, Elena sintió curiosidad. ¿Cómo terminó esa situación?, preguntó. Ricardo suspiró profundamente. Vanessa era exactamente lo que parecía ser. Una mujer joven y ambiciosa que vio en mí una oportunidad de acceso a un negocio exitoso y un estilo de vida cómodo. Cuando se hizo claro que yo no tenía acceso a ninguna de esas cosas, perdió interés muy rápidamente. ¿Te dolió?, preguntó Elena, sorprendiéndose de nuevo por sentir compasión genuina. En el momento sí, pero en retrospectiva, fue exactamente lo que merecía. Vanessa fue honesta sobre lo que quería desde el principio. Yo fui el que me engañé pensando que era algo más profundo. Ricardo miró hacia los ventanales que daban vista a la ciudad. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Eres feliz? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Era una pregunta que se había hecho frecuentemente durante los últimos 2 años, especialmente en momentos de éxito profesional, cuando se daba cuenta de que no tenía a nadie íntimo con quien compartir completamente la satisfacción. Soy completa, respondió Elena finalmente. Durante nuestro matrimonio, siempre sentía que había partes de mí que tenía que mantener escondidas o moderadas. Ahora puedo ser totalmente yo misma, profesional y personalmente. Si eso es felicidad, entonces sí,
Soy feliz. Ricardo asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Me alegra escuchar eso, de verdad. Se quedaron en silencio por unos momentos. Dos personas que habían compartido 15 años de vida contemplando la distancia emocional que ahora existía entre ellos. Elena, dijo Ricardo finalmente, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero hay algo que me gustaría decirte. Adelante. Si alguna vez decides escribir sobre tu experiencia, tu libro, o entrevistas, o lo que sea, te pido que seas completamente honesta sobre lo que pasó entre nosotros. No me protejas ni minimices mi comportamiento para quedar bien. Elena lo miró con sorpresa. Es importante, continuó Ricardo, que otras mujeres que puedan estar en situaciones similares sepan que es posible recuperarse de traiciones como la que yo cometí. Y es importante que otros hombres sepan que comportamientos como el mío tienen consecuencias reales. Elena sintió un respeto inesperado por esta versión de Ricardo. El hombre que había estado casado con ella jamás habría tenido la humildad o la perspectiva para hacer una petición como esa. De hecho, dijo Elena, ya estoy escribiendo sobre esto. Mi libro sale el próximo año. ¿Y soy un personaje en él? Preguntó Ricardo con una sonrisa triste. Eres un personaje muy importante en él, confirmó Elena. Pero no te preocupes. No es una historia sobre venganza o victimización. Es una historia sobre descubrimiento personal y empoderamiento. Tú eres el catalizador que me ayudó a descubrir mi verdadero potencial. Ricardo procesó esto por un momento. Supongo que puedo vivir con ser el catalizador de algo positivo, incluso si no fue mi intención. Elena se levantó de su escritorio, y Ricardo interpretó esto como la señal de que la reunión estaba llegando a su fin. Se puso de pie también. Ricardo, dijo Elena, me alegra que hayas venido. No sabía que necesitaba esta conversación, pero ahora me doy cuenta de que sí la necesitaba. ¿En serio? Sí. Durante estos 2 años, he construido una narrativa en mi mente sobre lo que pasó entre nosotros. Verte ahora, escuchar que realmente entiendes lo que hiciste mal, me ayuda a cerrar ese capítulo completamente. Elena caminó hacia la puerta con Ricardo. También me alegra saber que estás bien, no feliz necesariamente, pero estable, trabajando honestamente, creciendo como persona. Elena, dijo Ricardo cuando llegaron a la puerta, sé que esto podría sonar extraño viniendo de mí, pero estoy orgulloso de ti, de lo que has logrado, de cómo manejaste todo lo que te hice, de la persona en la que te has convertido. Elena sintió que sus ojos se humedecían ligeramente. No era tristeza ni nostalgia. Era algo parecido al alivio. Durante tanto tiempo había cargado ira y resentimiento hacia Ricardo. Esta conversación le permitía finalmente soltar esas emociones y reemplazarlas con algo más saludable. Indiferencia pacífica. Gracias por decir eso, respondió Elena. Y Ricardo, espero que encuentres tu propio camino hacia la felicidad. La verdadera felicidad, basada en quién eres realmente, no en lo que puedes tomar de otras personas. Ricardo asintió y extendió su mano. Elena la estrechó firmemente. Adiós, Elena. Adiós, Ricardo. Elena regresó a su escritorio después de que Ricardo se marchó y se quedó de pie junto a los ventanales, observando la ciudad que se extendía debajo de ella. Su teléfono vibró con un mensaje de Jean-Paul, quien estaba en París finalizando los planos para el nuevo Sabores de Guadalajara, que abrirían en el Distrito 6 el próximo verano. ¿Cómo va tu día, ma chérie? Acabamos de terminar la reunión con el ayuntamiento. Todo aprobado para la apertura en junio. Te amo. Elena sonrió mientras escribía su respuesta. Día interesante pero productivo. No puedo esperar a verte la próxima semana. Je t'aime aussi. Guardó su teléfono y regresó a su escritorio para continuar revisando los reportes anuales. Pero antes de sumergirse en los números, Elena se permitió un momento final de reflexión sobre la visita de Ricardo. 2 años atrás, Elena había creído que su vida se estaba desmoronando cuando Ricardo le pidió el divorcio. Ahora se daba cuenta de que ese momento había sido el comienzo de su verdadera vida, no solo profesionalmente, sino en todos los aspectos. Durante su matrimonio, Elena había sido una versión editada de sí misma, exitosa pero cautelosa,
Ambiciosa pero diplomática, independiente pero deferente. Ahora era simplemente Elena Vázquez, sin calificativos ni limitaciones autoimpuestas. Su teléfono sonó con una llamada de Carmen. Elena, acabo de ver en las noticias que Forbes México te incluyó en su lista de las 50 mujeres más poderosas del país. Felicidades. Elena había olvidado completamente que la lista saldría publicada hoy. Durante los primeros años después del divorcio, cada reconocimiento profesional le había dado una satisfacción intensa, como validación de que había tomado las decisiones correctas. Ahora, estos reconocimientos se sentían simplemente como confirmaciones de una realidad que ya conocía. Gracias, Carmen. Es un honor estar en esa lista. Mamá dice que va a comprar 50 copias de la revista para repartir a todas sus amigas. Se rió Carmen. Dile que con una copia es suficiente, respondió Elena, y que estamos invitadas a cenar el domingo, para que pueda presumir en persona. Después de colgar con Carmen, Elena abrió su laptop y comenzó a escribir un email al equipo ejecutivo de Elena Vázquez Empresas, resumiendo los resultados del año y delineando los objetivos para el próximo. Mientras escribía, Elena sintió la satisfacción familiar de liderar un equipo talentoso hacia metas ambiciosas, pero alcanzables. Al final del email, Elena agregó una nota personal. Quiero aprovechar este momento para agradecer a cada uno de ustedes por hacer posible otro año extraordinario. Cuando fundé esta empresa hace años, jamás imaginé que crecería hasta convertirse en lo que es hoy. Pero ahora me doy cuenta de que nuestro éxito no ha sido accidental. Ha sido el resultado de trabajo duro, decisiones inteligentes y la determinación de nunca conformarnos con menos de lo que sabemos que podemos lograr. El próximo año traerá nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Estoy emocionada por enfrentarlos junto a ustedes, sabiendo que nuestro mejor trabajo aún está por delante. Con gratitud y admiración, Elena. Elena envió el email y cerró su laptop. Eran las 6 de la tarde, y por primera vez en semanas no tenía compromisos profesionales esa noche. Decidió que era el momento perfecto para hacer algo que había estado posponiendo: visitar el restaurante original en Zapopan, no como directora ejecutiva revisando operaciones, sino simplemente como la mujer que había horneado su primer pan de muerto en esa cocina hace casi 17 años. Elena tomó su bolsa y salió de su oficina corporativa, despidiéndose de Gabriela y el equipo administrativo que aún estaba terminando tareas del día. Mientras conducía por las calles familiares de Guadalajara hacia Zapopan, Elena pensó en todas las veces que había hecho este mismo recorrido durante los últimos 2 años. Como empresaria exitosa, como mujer divorciada reconstruyendo su vida, como mentora de otras emprendedoras, como figura pública representando el emprendimiento femenino mexicano. Pero esta noche, Elena simplemente era una mujer de 42 años que había descubierto que la mejor versión de sí misma había estado esperando pacientemente durante años a ser liberada. Cuando Elena llegó a Sabores de Guadalajara, en Zapopan, el restaurante estaba en pleno servicio de la cena. A través de los ventanales pudo ver familias disfrutando de cena, parejas celebrando aniversarios, grupos de amigos compartiendo botellas de vino mexicano y platillos que ella había perfeccionado durante más de una década. Elena entró discretamente y saludó a Javier, el gerente nocturno, quien se sorprendió gratamente de verla sin previo aviso. Señora Elena, qué sorpresa. ¿Todo bien? Todo perfecto, Javier. Solo quería pasar un rato aquí. ¿Te molesta si me siento en la barra de la cocina por un momento? Para nada. ¿Quiere que le prepare algo especial? Solo un café de olla y tal vez una orden pequeña de churros. Nada más. Elena se sentó en la barra que daba vista directa a la cocina, donde una nueva generación de chefs preparaba los platillos que ella había creado años atrás. Observó la danza familiar de la cocina profesional, el ritmo coordinado, la comunicación precisa, la atención meticulosa a cada detalle. Mientras saboreaba su café de olla, preparado exactamente como le había enseñado a su primer chef hace casi 15 años, Elena sintió una profunda gratitud por el camino que había recorrido. No solo por el éxito empresarial, aunque eso era satisfactorio. No solo por la independencia financiera, aunque eso era liberador.
Elena se sentía agradecida por haber descubierto que era capaz de crear algo hermoso y duradero, usando únicamente su propio talento, su propia determinación y su propia visión. Ricardo había firmado los papeles de divorcio creyendo que le quitaría todo a Elena. En realidad, le había dado la oportunidad de darse todo a sí misma. ¿Y eso? Elena sabía mientras observaba su restaurante lleno de familias felices disfrutando de comida que ella había imaginado y creado. Había sido el mejor regalo que Anne Iwan podía haberle dado. La historia de Elena Vázquez había comenzado como la historia de una mujer que permitía que otros definieran su valor. Ahora era la historia de una mujer que había aprendido a definir su propio valor y que había descubierto que ese valor no tenía límites. Era una historia que apenas estaba comenzando. ¿Qué te pareció la increíble historia de Elena Vázquez? ¿Conoces a alguna mujer emprendedora que haya tenido que luchar contra las adversidades para demostrar su verdadero valor? En los comentarios, cuéntanos tu opinión sobre esta historia de superación y venganza silenciosa que demuestra que la inteligencia y la determinación siempre triunfan sobre la traición. Si te gustó esta historia de empoderamiento femenino, no olvides darle like al video para apoyar más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias impactantes que tenemos preparadas para ti, y comparte este video con esa mujer fuerte que conoces y que necesita recordar lo poderosa que es. Nos vemos en la próxima historia.